Hay una dificultad particular cuando intentamos analizar un caso de violencia de pareja después de conocer su final. Sabemos quién murió, sabemos quién fue el responsable, y eso hace que cuando miramos hacia atrás sintamos la tentación de convertir cualquier discusión, cualquier gesto o cualquier fotografía en una señal evidente de lo que iba a suceder. Pero las relaciones humanas no funcionan así, y la psiquiatría forense tampoco debería hacerlo. Así que durante este análisis vamos a intentar algo distinto. No vamos a preguntarnos desde el principio qué trastorno tenía Brian Laundrie, porque no disponemos de una evaluación psiquiátrica que permita responder responsablemente a esa pregunta. Vamos a preguntarnos qué conductas podemos documentar, qué dinámica interpersonal aparece, qué señales podían observarse antes del homicidio y qué podemos inferir y qué no sobre el funcionamiento psicológico de Brian y sobre la situación de Gaby. Porque este caso tiene algo excepcional. Antes de que Gaby Petito muriera, una cámara policial grabó durante más de una hora a Gaby y Brian inmediatamente después de un conflicto de pareja. Tenemos palabras, tenemos conductas, tenemos explicaciones de ambos. Pero veremos que tener una cámara delante no significa necesariamente comprender lo que estamos viendo. Pero antes de empezar, quiero recordarte que si te gusta este contenido, puedes suscribirte a mi canal, que es completamente gratis. Además, el 60% de personas que veis estos vídeos no estáis suscritos, así que corre. Puedes también darle me gusta a este vídeo si te gusta y dejarme un comentario sobre lo que piensas del caso. También recuerda compartirlo para poder llegar a más gente. Muchas gracias. Gaby Petito y Brian Laundrie se conocían desde el instituto en Long Island, Nueva York. Años después comienzan una relación. Llegan a comprometerse y en 2021 deciden emprender un viaje por Estados Unidos en una furgoneta Ford Transit. Es la imagen perfecta de lo que Internet terminaría llamando van life: carreteras, parques nacionales, montañas, fotografías cuidadosamente escogidas. Gaby intenta además desarrollar un proyecto en redes sociales y documentar el viaje. Visto desde fuera, puede parecer una pareja joven viviendo una aventura extraordinaria, pero aquí aparece nuestra primera cuestión psicológica. Una relación pública y una relación privada no son necesariamente la misma relación, y esto resulta especialmente importante cuando hablamos de violencia de pareja. Las redes sociales permiten construir una versión seleccionada de nuestra vida, no necesariamente porque estemos mintiendo. Todos seleccionamos, fotografiamos el paisaje bonito, no la discusión que ocurrió 20 minutos antes. Publicamos la cena, no el silencio posterior. Por eso debemos evitar otro error frecuente en True Crime: mirar posteriormente las fotografías felices y decir, todo era falso. No podemos saberlo. Una pareja puede tener momentos auténticamente felices y al mismo tiempo mantener una dinámica profundamente disfuncional. La violencia de pareja no exige que cada minuto de una relación sea violento. De hecho, precisamente esa alternancia puede dificultar enormemente que una víctima comprenda lo que está ocurriendo o abandone la relación. En julio del 21, Gaby y Brian comienzan su viaje. Van hacia el oeste y aproximadamente un mes después llegamos al acontecimiento que cambiará completamente nuestra capacidad de analizar esta relación. 12 de agosto de 2021, en Moab, Utah. Ese día la policía recibe información sobre una discusión entre una pareja. Un testigo había observado una confrontación entre Gaby y Brian cerca de un establecimiento. Después, la policía localiza la furgoneta. Los agentes la siguen. Brian conduce y antes de detenerse, la furgoneta golpea el bordillo. Cuando finalmente paran el vehículo, los agentes se encuentran con dos personas que presentan estados emocionales muy diferentes. Brian parece relativamente tranquilo, pero Gaby está llorando, y a partir de ese momento empieza una intervención policial que dura más de una hora. Aquí quiero hacer una advertencia antes de analizarla. Una grabación policial no es una entrevista psiquiátrica. No podemos diagnosticar trastornos de personalidad por cómo alguien se comporta durante una parada de tráfico. No podemos determinar credibilidad simplemente mirando el lenguaje corporal. No podemos decir esta persona parece tranquila, por tanto está mintiendo, ni tampoco esta persona llora, por tanto está diciendo la verdad. Eso sería pseudociencia.
pero sí podemos analizar algo mucho más defendible, qué dicen ambos y cómo describen la relación. Y aquí empiezan a aparecer elementos interesantes. Gaby explica que ha estado teniendo un día muy difícil, está llorando, habla de estrés, habla de ansiedad, explica que lleva tiempo trabajando en su página web y en su proyecto relacionado con redes sociales, y describe un conflicto con Brian. En determinado momento se atribuye a sí misma una parte importante de lo ocurrido. Habla de haberle pegado, habla de haber perdido el control emocional, y esto provoca que los agentes empiecen a conceptualizar el incidente de una determinada manera. Gaby como posible agresora y Brian como posible víctima, pero la situación es más complicada, porque también existe información de que Brian había tenido contacto físico con Gaby, y existe una cuestión que tendremos que analizar con muchísimo cuidado. ¿Estamos ante una pelea bidireccional entre dos jóvenes? ¿Ante una agresión puntual de Gaby? ¿Ante violencia situacional de pareja? ¿O estamos viendo solamente una pequeña ventana de una dinámica de control más amplia? Con una sola intervención no podemos responderlo completamente. Y aquí aparece un concepto fundamental, el contexto. En violencia de pareja, contar golpes no siempre permite comprender quién ejerce el control. Dos personas pueden utilizar violencia física dentro de una relación y, sin embargo, el significado funcional de esa violencia puede ser diferente. Puede existir agresión, puede existir defensa, puede existir resistencia frente al control, puede existir violencia bidireccional, puede existir coerción. Por eso necesitamos preguntarnos no solamente quién golpeó a quién, sino también qué estaba ocurriendo alrededor de esa conducta. Gaby explica algo relevante. El conflicto había comenzado en parte porque Brian quería que ella se calmara. Habían discutido y en determinado momento Brian había intentado impedir que Gaby entrara en la furgoneta. Esto tiene una importancia especial porque la furgoneta no es simplemente un coche. Durante aquel viaje también es su vivienda. Sus pertenencias están allí, su transporte está allí, su capacidad para desplazarse por lugares desconocidos depende en gran medida de ese vehículo. Por tanto, impedir el acceso a la furgoneta puede adquirir una dimensión diferente a simplemente cerrar la puerta de un automóvil durante una discusión. No podemos concluir a partir de un episodio aislado que exista control coercitivo, pero sí podemos anotarlo como una conducta relevante. Y aquí conviene explicar qué significa control coercitivo. Puede incluir vigilancia, aislamiento, intimidación, humillación, control económico, regulación de movimientos, amenazas o restricciones destinadas progresivamente a reducir la autonomía de la otra persona. Y algo importante, no necesita violencia física constante. La violencia puede formar parte del patrón, pero el núcleo es el control. Por eso, cuando evaluamos retrospectivamente una relación potencialmente abusiva, no buscamos simplemente lesiones, buscamos pérdida progresiva de autonomía. ¿Puede la persona decidir dónde ir? ¿Con quién hablar? ¿Controla su dinero? ¿Tiene acceso al transporte? ¿Puede separarse físicamente de su pareja? ¿Qué ocurre cuando intenta hacerlo? Estas preguntas serán importantes más adelante. Volvamos a Moab. Mientras Gaby habla con los agentes, Brian también ofrece su versión. Describe la discusión, reconoce contacto físico y presenta una imagen relativamente calmada de lo ocurrido. Incluso hace comentarios ligeros en determinados momentos. Y aquí es muy tentador hacer psicología retrospectiva. Mirad qué tranquilo está Brian mientras Gaby llora. Pero no. La expresión emocional externa es extremadamente variable. Algunas personas se ríen cuando están nerviosas, otras se bloquean, otras lloran, otras parecen completamente serenas. La tranquilidad aparente no diagnostica psicopatía, ausencia de empatía ni culpabilidad. Lo que sí podemos hacer es comparar narrativas. Gaby parece asumir rápidamente responsabilidad por parte del conflicto, y este dato merece atención, porque en relaciones abusivas algunas víctimas pueden minimizar la conducta de su pareja, atribuirse responsabilidad o proteger al agresor. Pero cuidado nuevamente, que una persona se culpe no demuestra que sea víctima de abuso.
También puede estar describiendo sinceramente una conducta propia. Tenemos que evitar interpretar cualquier cosa que diga Gaby mediante la conclusión que conocemos posteriormente. Lo que necesitamos es evidencia convergente. Una pieza aislada puede significar muchas cosas. Varias piezas que apuntan en la misma dirección empiezan a formar un patrón. Y existe otra pieza. Un testigo había llamado al 911 antes de la intervención. Según la información posteriormente conocida sobre esta llamada, el testigo describió haber visto a un hombre golpeando a una mujer. Ese dato complica significativamente la lectura inicial de la escena, porque los agentes están intentando determinar qué ocurrió basándose en relatos incompletos, mientras existe información externa que puede sugerir una dinámica diferente. Y aquí aparece una lección forense importante. La persona más alterada cuando llega a la policía no necesariamente es quien representa mayor riesgo. El estado emocional en el momento de la intervención puede reflejar miedo, estrés, culpa, rabia, agotamiento o muchas otras cosas. No nos dice por sí solo cuál es la estructura de poder de la relación. Durante la conversación, los agentes consideran inicialmente que podrían tener que detener a Gaby por violencia doméstica, pero finalmente buscan una alternativa. Deciden separar a la pareja durante una noche. Brian irá a un alojamiento y Gaby permanecerá con la furgoneta. La intención es reducir la tensión y permitir que ambos se calmen. Desde la perspectiva inmediata puede parecer razonable. Separar físicamente a dos personas después de una pelea disminuye el riesgo de una nueva confrontación en ese momento. Pero desde nuestra perspectiva sabemos algo que los agentes no podían saber. Menos de 3 semanas después, Gaby habrá fallecido. Y aquí debemos resistirnos otra vez al sesgo retrospectivo. Sería muy fácil decir, la policía tuvo delante al asesino y no lo vio, pero eso simplifica injustamente el problema. En ese momento, Brian no era el futuro asesino para quienes estaban allí. Era un joven implicado en un incidente doméstico cuyo resultado fatal todavía no había ocurrido. Una evaluación seria debe preguntarse algo más útil. ¿Había indicadores que justificaban una valoración más profunda del riesgo de violencia de pareja? Esa pregunta sí merece análisis. De hecho, posteriormente, la actuación policial de Moab fue sometida a una revisión independiente que identificó errores en la gestión del incidente. Eso no significa que podamos afirmar que una actuación diferente habría evitado necesariamente el homicidio. Esa causalidad no puede demostrarse, pero sí significa que este encuentro constituye una oportunidad extraordinaria para estudiar las dificultades reales de detectar violencia de pareja. Y ahora llegamos a una cuestión psiquiátrica particularmente importante. Gaby habla durante la intervención de ansiedad y de problemas que describe utilizando terminología relacionada con TOC. Esto ha llevado posteriormente a mucha gente a intentar explicar su comportamiento mediante diagnósticos, pero no deberíamos hacerlo. Una persona puede utilizar coloquialmente una etiqueta diagnóstica, puede tener un diagnóstico real, puede experimentar síntomas sin cumplir criterios de un trastorno, y ninguna de esas posibilidades nos permite explicar automáticamente una discusión de pareja. Además, existe un peligro mucho mayor. Psiquiatrizar a la víctima puede desplazar nuestra atención de la dinámica interpersonal hacia su supuesta patología. Estaba ansiosa, era obsesiva, era emocional. Todo eso puede ser cierto y aún así no explicar qué estaba ocurriendo entre ambos. Y esto nos lleva a un fenómeno muy relevante en violencia interpersonal, la atribución de responsabilidad. Cuando una persona dice yo soy el problema, yo estaba demasiado alterada, yo empecé, debemos escucharla, pero también debemos reconstruir el contexto. ¿Qué ocurrió inmediatamente antes? ¿Qué hizo la otra persona? ¿Había miedo? ¿Había intentos de separación? ¿Existían episodios previos? ¿Quién controlaba recursos? ¿Qué sucede cuando uno de los dos intenta abandonar la situación? La evaluación forense no consiste en decidir quién parece más simpático, consiste en reconstruir secuencias de conducta. Después de la intervención, Gaby y Brian pasan la noche separados y al día siguiente vuelven a reunirse. El viaje continúa. Eso también puede resultar desconcertante desde fuera. Si la relación era tan mala, ¿por qué volvió con él? Esta pregunta aparece constantemente cuando hablamos de violencia de pareja. Y es una pregunta mal planteada. Las personas permanecen o regresan en relaciones conflictivas por multitud de razones: vínculo afectivo,
esperanza de cambio, dependencia económica, aislamiento, miedo, culpa, normalización del conflicto, proyectos compartidos, dificultades prácticas para separarse. En el caso concreto de Gaby no podemos afirmar cuál de estos factores predominaba, pero volver con una pareja después de una agresión no demuestra que la agresión no haya ocurrido. Y además están viajando juntos, lejos de casa, en espacios naturales, compartiendo vehículo, compartiendo recursos. Eso puede aumentar algo que desde el punto de vista del riesgo es muy importante, la dependencia situacional. Si una relación se deteriora mientras vives en tu ciudad, quizá puedas ir a casa de un familiar. Si estás recorriendo miles de kilómetros dentro de una furgoneta compartida, las opciones son diferentes. El entorno modifica la dinámica interpersonal. Durante las semanas siguientes continúan hacia el norte y entonces aparece un periodo de separación que vamos a analizar más adelante. Brian regresa temporalmente a Florida, después vuelve. Gaby continúa con el viaje y a finales de agosto llegan a Wyoming. Lo que sabemos con certeza, gracias a la investigación posterior del FBI, es que Gaby moriría por lesiones contundentes en cabeza y cuello y estrangulación manual. El FBI determinó finalmente que no había identificado a ninguna otra persona aparte de Brian Laundrie directamente implicada en su muerte, pero nosotros todavía no hemos llegado allí. Estamos en agosto y quiero que nos quedemos un momento en Moab, porque esa cámara nos ha dejado algo extraordinariamente incómodo. Nos permite observar a Gaby viva, habla, llora, explica su relación. Brian está a pocos metros. Los policías preguntan, ambos responden, y aun disponiendo nosotros de la ventaja enorme de conocer todo lo que ocurrirá después, seguimos teniendo que ser prudentes para interpretar correctamente esa escena. Eso nos dice algo sobre la dificultad real de detectar violencia interpersonal. No siempre se presenta como imaginamos, no siempre hay una víctima que dice claramente me está maltratando. No siempre existe un agresor amenazante delante de la policía. No siempre quien llora es identificado como víctima y no siempre quien reconoce haber golpeado primero es necesariamente quien ejerce el control predominante de la relación. Por eso, después de todo lo que hemos hablado hasta ahora, todavía no voy a diagnosticar a Brian ni voy a diagnosticar a Gaby. Nuestra hipótesis de trabajo será otra. Tenemos una relación que presenta señales suficientes de conflicto y violencia interpersonal como para exigir una reconstrucción contextual, no simplemente contar agresiones individuales. Tenemos a Gaby y Brian en Moab, Utah, 12 de agosto de 2021. Una pareja joven, una discusión, un testigo que llama a la policía. Gaby llorando. Brian aparentemente tranquilo, y una decisión policial que, vista en ese momento, parece razonable: separar a la pareja durante la noche y evitar una nueva confrontación. Pero ahora vamos a hacer algo diferente. Vamos a tratar aquella intervención casi como si fuera una escena de evaluación forense, no para diagnosticar a Brian ni para diagnosticar a Gaby, sino para preguntarnos qué información sobre la dinámica de pareja estaba delante de los agentes y qué información podía estar quedando oculta, porque una de las grandes dificultades de la violencia de pareja es que una discusión visible no siempre nos permite identificar quién controla la relación. Vamos a empezar por lo que sí sabemos. La llamada inicial al 911 describía una situación en la que un hombre había golpeado a una mujer. Los agentes localizan la furgoneta, la detienen y cuando hablan con Gaby, ella está visiblemente alterada. Habla rápidamente, llora, se muestra nerviosa y en determinados momentos parece asumir responsabilidad por lo sucedido. Dice que había golpeado a Brian. Esto es importante, pero no necesariamente significa lo que parece, porque cuando una persona reconoce haber ejercido violencia física, hay que hacer una pregunta previa. ¿Qué ocurrió inmediatamente antes? No basta con registrar el último golpe de la secuencia, hay que reconstruir la secuencia completa. Vamos a imaginar dos escenarios. En el primero, dos personas discuten. Una golpea a la otra responde. Tenemos una escalada bidireccional. En el segundo, una persona intenta impedir que la otra se marche. La sujeta, la controla físicamente y la otra utiliza fuerza para escapar. Desde fuera podemos describir ambos episodios con una frase idéntica. Hubo violencia física,
pero psicológicamente y criminológicamente son situaciones muy diferentes. Por eso, en violencia de pareja se utiliza cada vez más una perspectiva centrada no solamente en la agresión aislada, sino en el patrón de poder y control. Y aquí tenemos que introducir una distinción fundamental: violencia situacional de pareja frente a control coercitivo. En la violencia situacional puede existir una escalada de conflictos que ocasionalmente llega a la agresión. En el control coercitivo, la violencia forma parte de un patrón más amplio destinado a restringir la autonomía de la otra persona. Puede incluir aislamiento, vigilancia, humillación, control económico, amenazas, restricción de movimiento, interferencia con amistades, control de recursos y también violencia física. La violencia es una herramienta. El objetivo más amplio es el control, y esto importa porque una pareja puede tener una pelea mutuamente agresiva sin que necesariamente exista un patrón de control coercitivo. Por tanto, no podemos mirar Moab y decir automáticamente esto era violencia coercitiva. Tenemos que buscar evidencia adicional. Y una de las cosas más interesantes de aquella intervención es precisamente que los agentes intentan hacerlo. Hablan por separado con Gaby y con Brian, preguntan qué ocurrió, intentan establecer quién hizo qué, pero cada uno presenta una versión parcialmente diferente. Gaby explica que había habido una discusión relacionada con su trabajo, su ansiedad y la situación de la pareja, y Brian describe el episodio de una manera que tiende a minimizar la gravedad del conflicto. Y aquí aparece un fenómeno muy conocido en situaciones de violencia interpersonal: la minimización. Pero cuidado, minimizar no es necesariamente mentir. Puede ser una estrategia consciente, puede ser vergüenza, puede ser miedo, puede ser deseo de evitar consecuencias para la pareja, puede ser simplemente una percepción diferente de lo ocurrido. Por eso, en una evaluación forense, la minimización es un dato que hay que contextualizar, no una prueba automática de engaño. Hay otro elemento interesante. Brian parece relativamente calmado. Gaby está mucho más activada emocionalmente y los agentes perciben una dinámica en la que ella parece ser la persona más desregulada. Pero aquí aparece uno de los errores cognitivos más peligrosos: confundir activación emocional con peligrosidad. La persona que llora puede estar aterrorizada, puede sentirse culpable, puede estar enfadada, puede tener ansiedad, puede haber agredido a alguien, puede ser víctima, puede ser varias cosas simultáneamente. Y la persona que habla tranquilamente puede ser simplemente alguien que controla mejor su expresión emocional. O puede estar minimizando, o puede estar intentando causar una determinada impresión. La apariencia emocional por sí sola no permite resolverlo. Y esto nos lleva a Brian. Durante la intervención parece bastante capaz de organizar su relato, responde a las preguntas, explica su versión, no parece desorganizado, no parece psicótico, no presenta una alteración evidente de la realidad. Esto es importante para nuestro análisis posterior, porque si buscamos una explicación psiquiátrica del comportamiento de Brian, Moab no nos ofrece una imagen de pérdida de contacto con la realidad. No vemos delirios, no vemos alucinaciones, no vemos pensamientos desorganizados. Vemos a un joven que parece comprender perfectamente dónde está, quiénes son los agentes y qué consecuencias puede tener la situación. Eso no significa que no pueda existir psicopatología, significa algo mucho más concreto. No tenemos evidencia aquí de una alteración psicótica evidente. Y ahora aparece una cuestión especialmente interesante. Durante la entrevista, Brian realiza comentarios que pueden interpretarse como intentos de explicar o justificar el comportamiento de Gaby. Ella es más emocional, está estresada, tiene problemas relacionados con ansiedad, ha tenido un día difícil, puede parecer que está protegiéndola. Y quizá en parte lo está haciendo, pero desde una perspectiva de análisis de violencia de pareja también debemos preguntarnos: ¿quién está definiendo la narrativa sobre el otro? Porque una forma de control interpersonal no necesariamente consiste en decir te prohíbo hacer esto. Puede consistir en construir una versión de la persona. Ella es la emocional, ella es la inestable, ella es la que tiene problemas,
Yo soy quien tiene que manejar la situación. No afirmamos que Brian estuviera haciendo esto conscientemente durante la intervención, pero es una hipótesis que debemos mantener abierta. Y hay un detalle que me parece especialmente importante. Gaby parece estar muy preocupada por las consecuencias de la intervención. Quiere que Brian no sea detenido, quiere resolver la situación, quiere continuar el viaje. Esto puede parecer sorprendente, pero pensemos en lo que significaría detener a Brian en ese momento. Están lejos de casa, están viajando juntos, la furgoneta es el medio de transporte, sus pertenencias están dentro. El viaje representa además un proyecto compartido. Separarlos no significa simplemente que una pase una noche en hoteles diferentes, significa alterar completamente su situación vital. Y para alguien emocionalmente vinculado a la relación, eso puede ser vivido como una amenaza enorme. Aquí aparece otro concepto: ambivalencia. Una víctima de violencia de pareja puede sentir simultáneamente: esto que está haciendo me hace daño y también quiero que siga conmigo. No son pensamientos incompatibles. El vínculo afectivo no desaparece automáticamente cuando aparece el miedo. Y precisamente esa ambivalencia puede hacer que una persona minimice episodios de violencia, retire denuncias, vuelva con su pareja o incluso se culpe por lo ocurrido. Esto no significa que Gaby fuera necesariamente víctima de un patrón de violencia coercitiva, pero significa que el hecho de que quiera continuar con Brian no permite descartarlo. Y ahora vamos a una cuestión que se ha discutido muchísimo después del caso. ¿Podría aquella intervención policial haber cambiado el desenlace? Tenemos que ser muy prudentes. La revisión independiente de la actuación policial de Moab concluyó que hubo errores en la forma de manejar el incidente. Eso es un hecho distinto de afirmar que una actuación diferente habría evitado la muerte de Gaby. No podemos establecer esa causalidad, pero sí podemos extraer una lección. La evaluación del riesgo en violencia de pareja es extraordinariamente difícil cuando se observa solamente un episodio, porque el riesgo no depende únicamente de quién golpeó primero, depende de la historia, de la frecuencia, de las amenazas, de la separación, del control, de la escalada, del miedo y de cómo reacciona el presunto agresor cuando percibe que puede perder la relación. Este último elemento será fundamental porque en términos de evaluación de riesgo, la separación puede ser un momento especialmente delicado. El FBI incluye entre los comportamientos de preocupación en violencia y amenazas factores como conflictos previos graves, amenazas o lesiones, incidentes repetidos y determinados indicadores de escalada. También señala que no existe un único comportamiento que permita predecir por sí solo una futura violencia dirigida, sino que es la acumulación de señales lo que importa. Y esto es exactamente lo que necesitamos hacer con Gaby y Brian, no buscar la señal, buscar el patrón. Porque después de Moab ocurre algo muy interesante. La pareja no termina, continúan el viaje y durante un tiempo parece que la relación vuelve a funcionar. Fotos, paisajes, carretera, redes sociales, la imagen pública vuelve a parecer normal, pero ahora nosotros tenemos una información que no teníamos antes. Sabemos que han tenido un conflicto suficientemente intenso como para que alguien llame a la policía. Sabemos que hubo contacto físico. Sabemos que la relación estaba sometida a estrés y sabemos que hubo una separación temporal. Esto no demuestra que el homicidio fuera inevitable, ni demuestra que Brian tuviera un trastorno, pero convierte los acontecimientos posteriores en algo que debemos examinar con mucha atención. Y aquí quiero introducir otra distinción. Conflicto no es lo mismo que violencia coercitiva. Una pareja puede discutir intensamente, puede tener celos, puede insultarse, puede incluso existir una agresión aislada, pero eso no significa automáticamente que uno de los dos esté ejerciendo control coercitivo. Para hablar de un patrón necesitamos algo más. Necesitamos observar qué sucede cuando una persona quiere hacer algo que la otra no quiere. Puede salir, puede terminar la relación, puede tomar decisiones sin consecuencias desproporcionadas, puede hablar con otras personas, puede disponer de sus recursos, puede decir no y especialmente, ¿qué ocurre cuando intenta recuperar autonomía? Estas preguntas van a adquirir un peso enorme más adelante, porque después de Moab,
Brian regresa a Florida durante unos días, pero Gaby permanece con la furgoneta y posteriormente volverán a encontrarse. Ese periodo de separación es psicológicamente interesante, no porque demuestre nada por sí mismo, sino porque nos permite observar cómo funciona la relación cuando desaparece temporalmente la convivencia física. Hay alivio, hay reconciliación, hay conflicto, hay presión, hay dependencia. No tenemos acceso directo a toda la vida privada de la pareja y por eso debemos resistirnos a rellenar los huecos con imaginación. A finales de agosto llegan a Wyoming y aquí cambia completamente el contexto. Ya no estamos en una ciudad, están en un territorio remoto, parques nacionales, campamentos, grandes distancias, cobertura limitada, menos personas alrededor, y la pareja está de nuevo en la furgoneta. Desde una perspectiva de riesgo, esto importa, porque aislamiento y dependencia situacional pueden aumentar la vulnerabilidad de una persona dentro de una relación conflictiva. Pero otra vez, no significa que Brian utilizara conscientemente el entorno para aislarla, simplemente significa que el contexto reduce las posibilidades de intervención externa. Y eso es relevante. El 27 de agosto ocurre un último acontecimiento que tendremos que analizar detenidamente. Gaby publica una fotografía. Parece feliz. La imagen recibe comentarios. Todo parece normal, pero ese mismo día aparecen testigos que describen haber visto una situación problemática cerca de la zona de camping. Y poco después, la pareja deja de ser vista junta. El 30 de agosto, la madre de Gaby recibe un mensaje desde el teléfono de su hija, pero la investigación posterior establecerá que Gaby ya había fallecido. El FBI concluyó que después de la muerte de Gaby hubo mensajes entre el teléfono de Brian y el de ella, destinados a crear la impresión de que Gaby seguía viva. Y aquí nuestro análisis vuelve a cambiar, porque la cuestión ya no es solamente violencia de pareja. Aparece conducta postdelictiva de ocultación, y esa conducta nos obliga a hacer una pregunta que ya apareció en el caso de Liz Boller que hablamos la semana pasada. ¿Qué nos dice el engaño posterior sobre el estado mental de quien lo realiza? No demuestra por sí solo ausencia de trastorno mental, pero sí demuestra algo importante. La persona parece comprender que existe una realidad que puede incriminarla y trata de construir una versión para los demás. Eso es cognitivamente diferente de actuar bajo una creencia delirante y será especialmente importante cuando lleguemos a la parte final del análisis. Pero antes tendremos que detenernos en el momento central, porque entre el 27 y el 30 de agosto Gaby desaparece y Brian empieza su viaje de regreso a Florida, solo. La furgoneta vuelve a casa, pero Gaby no. Y aquí aparece una de las preguntas más inquietantes de este caso. ¿En qué momento exacto se produjo la transición entre una relación conflictiva y un homicidio? No podemos verla directamente, no tenemos una grabación del crimen, pero sí podemos reconstruir lo que ocurrió antes y después. Ahora vamos a reconstruir los últimos días con una pregunta diferente. ¿Qué nos dice la conducta de Brian después de la desaparición sobre su funcionamiento psicológico? Porque aquí aparece una diferencia fundamental respecto a lo que ya hemos hablado anteriormente. En Moab teníamos una cámara, pero ahora tenemos una serie de decisiones, y las decisiones pueden decirnos mucho. Después del incidente de Moab, la pareja continúa el viaje. Durante algunos días, desde fuera, todo parece volver a la normalidad, y esto es importante porque las relaciones conflictivas no necesariamente permanecen en un estado permanente de crisis. Puede haber reconciliación, puede haber afecto, puede haber momentos genuinamente felices, puede haber disculpas y puede haber nuevas discusiones. Por eso, cuando hablamos de violencia de pareja, no debemos imaginar una línea recta que vaya desde primera discusión hasta homicidio. La realidad suele ser mucho más irregular. Tensión, reconciliación, normalidad, nueva tensión y en algunos casos escalada. A finales de agosto, Gaby y Brian llegan a Wyoming. Es un entorno muy diferente al de Moab, más aislado, grandes espacios naturales, menor densidad de población y una relación que ya ha experimentado al menos un episodio de violencia física suficientemente grave como para requerir intervención policial. El 27 de agosto se produce una de las últimas interacciones conocidas entre ambos. Ese día la pareja aparece en la zona de Grand Teton
y después, progresivamente, Gaby deja de aparecer. Lo que sabemos por la investigación posterior es que Gaby murió aproximadamente a finales de agosto. El forense del condado de Teton determinó que la causa de la muerte fueron lesiones contundentes en cabeza y cuello junto con estrangulación manual y clasificó la muerte como homicidio. No necesitamos entrar en detalles gráficos. Lo importante para nuestro análisis es otra cosa. La muerte no fue consecuencia de una desaparición accidental, fue un homicidio y el mecanismo de muerte implica una interacción física directa y sostenida. Ahora viene una cuestión que suele generar mucha especulación. ¿Qué estado emocional tenía Brian durante el homicidio? La respuesta honesta es que no lo sabemos. No tenemos una entrevista posterior. No tenemos una evaluación psicológica, no tenemos acceso directo a su experiencia subjetiva en ese momento. Por tanto, frases como perdió completamente el control o entró en una especie de trance o tuvo un ataque de ira o lo hizo fríamente son hipótesis, no hechos. Podemos hablar de lo que ocurrió antes y después, pero no podemos entrar en su mente. Y esta distinción será especialmente importante cuando lleguemos al final del análisis. Después de la muerte de Gaby ocurre algo extraordinariamente revelador. Brian no se queda en Wyoming esperando a que aparezca la policía. Regresa a Florida, pero lo hace solo, con la furgoneta, y durante el trayecto utiliza una tarjeta bancaria perteneciente a Gaby sin autorización. El FBI estableció posteriormente que la utilizó entre el 30 de agosto y el 1 de septiembre mientras regresaba hacia Florida. Este dato es importante por dos razones. La primera es investigativa, relaciona directamente a Brian con las pertenencias de Gaby después de su desaparición. Pero la segunda es psicológica, porque muestra una conducta orientada a objetivos después del homicidio. No estamos ante una persona que simplemente se queda paralizada ante lo sucedido. Continúa tomando decisiones, organiza un desplazamiento, utiliza recursos, regresa a casa. Y aquí aparece una pregunta fundamental. ¿Qué significa psicológicamente volver a casa solo? No podemos decir que signifique ausencia de remordimiento. Tampoco podemos decir que signifique psicopatía. Una persona que ha cometido un homicidio puede sentir miedo, culpa, vergüenza, desesperación o una mezcla de emociones, pero hay algo que sí podemos observar: conducta de evitación. Brian se aleja físicamente del lugar donde estaba Gaby, se dirige hacia un lugar conocido, hacia su familia, hacia Florida, y desde una perspectiva puramente conductual, esto es compatible con una estrategia de reducción del riesgo de ser descubierto. Después ocurre otro elemento extraordinariamente importante. Se envían mensajes desde el teléfono de Gaby. El FBI estableció posteriormente que después de la muerte de Gaby hubo comunicaciones entre el teléfono de Brian y el de ella, cuyo momento y contenido indicaban un intento de hacer creer a las autoridades que Gaby continuaba viva. Vamos a detenernos aquí, porque esto es probablemente uno de los datos psicológicamente más importantes de todo el caso. Si una persona está intentando hacer creer que la víctima continúa viva después de su muerte, está realizando una operación cognitiva bastante compleja. Tiene que comprender qué esperan los familiares, qué información tienen, qué ausencia de información puede resultar sospechosa, qué tipo de mensaje sería compatible con la conducta habitual de la víctima. No demuestra inteligencia extraordinaria, no demuestra psicopatía, pero sí demuestra algo mucho más concreto: capacidad de planificación y engaño postdelictivo. Y aquí volvemos a una distinción que ya apareció con Liz Goliar la semana pasada. Una persona puede estar gravemente alterada emocionalmente y al mismo tiempo conservar funciones cognitivas suficientes para planificar. No existe una oposición sencilla entre estaba emocionalmente alterado y sabía perfectamente lo que hacía. Una persona puede sentir pánico y seguir tomando decisiones, puede sentir culpa y ocultar información, puede estar desesperada y aún así comprender las consecuencias de sus actos. Por eso no debemos utilizar la emoción como sinónimo de incapacidad. El 1 de septiembre, Brian llega a Florida. La furgoneta está en casa, pero Gaby no. Y durante varios días su familia no denuncia inmediatamente que ella está desaparecida.
Esto generará posteriormente enorme controversia, pero para nuestro análisis psicológico hay algo más importante. Brian vuelve a su entorno habitual y aquí podríamos imaginar una situación muy diferente. Si una persona acaba de perder accidentalmente a su pareja, lo lógico podría parecer llamar inmediatamente a la policía, pero si la muerte fue causada por uno mismo, el comportamiento puede estar dominado por otro proceso: evitación de consecuencias. No sabemos exactamente qué pensaba Brian, pero el patrón observable es compatible con una preocupación importante por lo que ocurrirá si la verdad se descubre. El 11 de septiembre, la familia de Gaby denuncia oficialmente su desaparición. La investigación cambia de escala. La policía comienza a buscarla. La atención pública aumenta y Brian deja de ser simplemente el novio de una mujer desaparecida para pasar a ser una persona central para la investigación. Esto es importante porque cambia completamente el contexto psicológico. Hasta ese momento, Brian podía intentar mantener una narrativa, pero ahora la narrativa empieza a ser examinada por otras personas. Y cuando una persona está intentando ocultar un delito, ese es precisamente el momento en el que la presión aumenta. El 14 de septiembre, Brian desaparece. Sus padres informan que ha salido hacia una reserva natural en Florida. La policía comienza a buscarlo y aquí aparece otra transición. La persona que regresó a casa deja de estar disponible. Ya no podemos entrevistarlo, ya no podemos confrontarlo con las evidencias, ya no podemos preguntarle qué ocurrió con Gaby, por qué envió esos mensajes, por qué utilizó su tarjeta, por qué regresó solo, qué ocurrió en Wyoming. Todas esas preguntas quedan abiertas y desde el punto de vista psiquiátrico forense esto tiene una consecuencia enorme. La ausencia de Brian elimina nuestra posibilidad de evaluación clínica directa. El 19 de septiembre ocurre otro momento decisivo. Los investigadores encuentran los restos de Gaby cerca de la zona de Spring Creek, en Wyoming. La investigación confirma que se trata de ella. Después llega la conclusión forense sobre la muerte: homicidio, estrangulación, y el caso cambia definitivamente de una desaparición a una investigación de asesinato. Mientras tanto, Brian continúa desaparecido, y aquí podemos observar algo interesante desde el punto de vista conductual. Su desaparición no es simplemente huir, también puede entenderse como evitación extrema de la confrontación con las consecuencias. Pero nuevamente debemos distinguir. Evitar a la policía no demuestra por sí solo culpabilidad. Una persona inocente también puede huir por miedo. En este caso, sin embargo, la evidencia acumulada ya apuntaba hacia Brian como la última persona conocida que había estado con Gaby, y posteriormente se encontraron elementos adicionales que reforzaron esa conexión. El FBI continuó reconstruyendo el caso y el 20 de octubre de 2021 los investigadores encuentran restos humanos en la reserva de Carlton. Son de Brian Laundrie. Junto a ellos aparecen una mochila, un cuaderno y un arma. La investigación termina de una manera que impide cualquier juicio. Brian se ha suicidado. La autopsia establece posteriormente que murió por una herida de bala autoinfligida y ahora aparece una paradoja. Durante semanas, toda la investigación se había construido alrededor de una persona que podía proporcionar respuestas, pero cuando finalmente la encuentran, ya no puede responder. El cuaderno cambia completamente esa situación. El FBI informa que contenía declaraciones escritas por Brian en las que asumía la responsabilidad por la muerte de Gaby. Y esto es extraordinariamente importante porque por primera vez tenemos acceso directo, aunque limitado, a la narrativa del propio Brian. Pero hay que ser prudentes. Una confesión escrita después del homicidio no es una evaluación psiquiátrica y tampoco necesariamente es una descripción objetiva de lo ocurrido. Una persona que escribe después de cometer un crimen puede minimizar, puede justificarse, reinterpretar, atribuirse una motivación más aceptable o intentar proteger psicológicamente su propia imagen. Por tanto, el contenido del cuaderno debe tratarse como evidencia de su narrativa, no como una ventana transparente a su psicología. Y aquí aparece algo que merece mucha atención. Brian escribió, según el FBI, que había provocado la muerte de Gaby y presentó su conducta dentro de una narrativa determinada.
Este punto es especialmente importante para el análisis de la personalidad, porque cuando una persona comete un acto extremo puede construir posteriormente una explicación moralmente más tolerable. No quería hacerle daño, quería terminar con su sufrimiento. Fue un accidente. Todo se salió de control. Estas explicaciones pueden ser verdaderas, falsas o parcialmente verdaderas, y sin una entrevista directa no podemos saberlo, pero sí podemos analizar la función psicológica de la narrativa. Una explicación puede reducir la culpa, puede transformar una conducta agresiva en una supuesta conducta protectora, puede convertir al agresor en alguien que no tuvo elección, y eso será relevante más adelante. Pero ahora vamos a volver a la cuestión central. ¿Qué podemos inferir de Brian Laundrie? Tenemos muy poca evidencia clínica directa, pero tenemos mucha evidencia conductual. En Moab, conflicto de pareja, conflicto físico, relatos diferentes, aparente capacidad de mantener la calma. Después, continuación del viaje, separación temporal, reencuentro, aislamiento geográfico. Después del homicidio, abandono del lugar, regreso a Florida, su casa, uso de la tarjeta de Gaby, mensajes destinados a crear una falsa impresión sobre su supervivencia, desaparición y finalmente suicidio. Eso es un patrón, pero no es un diagnóstico. Podríamos preguntarnos, ¿había una personalidad antisocial? ¿Había rasgos narcisistas? ¿Problemas de regulación emocional? ¿Una dinámica de control coercitivo? ¿Una respuesta de pánico ante las consecuencias? ¿Una combinación de varios factores? Todas esas hipótesis son posibles, pero no podemos demostrar ninguna de ellas con rigor científico. Y esto contrasta bastante con la tentación popular de decir era un psicópata. No tenemos base suficiente para eso. Tampoco podemos afirmar que tuviera un trastorno límite, ni un trastorno narcisista, ni antisocial, ni ningún otro diagnóstico específico. Lo que sí podemos decir es que después de la muerte de Gaby observamos una serie de conductas altamente orientadas a ocultar la realidad y evitar sus consecuencias. Y ahora aparece la pregunta quizá más interesante: ¿por qué alguien que acaba de matar a su pareja se suicida? Aquí también debemos resistirnos a una explicación única. El suicidio posterior a un homicidio puede estar relacionado con culpa, con vergüenza, con miedo a la prisión, con desesperanza, con un deseo de escapar de las consecuencias, con una ideación suicida previa o una combinación de factores. No podemos saber cuál predominó en Brian, pero hay algo que sí que podemos afirmar. Su suicidio eliminó la posibilidad de conocer directamente su estado mental, y por eso cualquier diagnóstico retrospectivo debe llevar una advertencia enorme. Hay además una diferencia fundamental entre este caso y el de Liz Goliard que analizamos la semana pasada. En el caso de Liz tenemos años de conducta digital atribuida a una persona, una enorme cantidad de evidencia documental y una sentencia judicial que permite reconstruir múltiples patrones, pero en el caso de Brian tenemos una ventana mucho más pequeña, una intervención policial, una relación observada desde fuera, un conjunto de acontecimientos de agosto de 2021 y una conducta postdelictiva. Por tanto, nuestra confianza diagnóstica debe ser todavía menor. Y sin embargo, el caso nos enseña algo extraordinariamente importante sobre la violencia de pareja. La señal de riesgo no siempre es una personalidad evidentemente monstruosa, no siempre es un hombre que amenaza públicamente, no siempre es alguien que parece incapaz de funcionar. Una persona puede ser joven, puede viajar, puede hacer fotografías, puede mostrarse amable, puede hablar tranquilamente con policías, puede parecer completamente integrado y aún así una relación puede contener dinámicas peligrosas. Por eso la evaluación de riesgo no debería basarse en ¿parece una persona mala? Debería basarse en ¿qué hace cuando siente que pierde el control? ¿Qué ocurre cuando su pareja intenta separarse? ¿Existe violencia previa? ¿Hay escalada? ¿Hay amenazas? ¿Hay aislamiento? ¿Hay control? ¿Cómo responde ante el rechazo? Y especialmente, ¿qué ocurre cuando la relación termina? Porque quizá esa sea la variable más importante que nos llevamos de este caso. No podemos decir que Moab predijera el homicidio.
Eso sería retrospectivo, pero sí podemos decir que Moab nos enseñó que existía violencia física dentro de la relación y posteriormente sabemos que Gaby murió violentamente. Eso no demuestra una cadena causal automática, pero sí nos obliga a tomar mucho más en serio las señales de violencia de pareja. Y ahora tenemos que hacer el último movimiento. Ya sabemos cómo terminó la historia. Gaby murió, Brian volvió a Florida, intentó construir una apariencia de normalidad, después desapareció y finalmente se suicidó. Pero todavía no hemos respondido la pregunta que nos interesa realmente. ¿Qué podemos decir desde la psiquiatría forense sobre el funcionamiento mental de Brian Laundrie? ¿Podemos hablar de psicopatía, de narcisismo, de violencia coercitiva, de impulsividad, de una personalidad incapaz de tolerar el rechazo? ¿O estamos simplemente observando a una persona que cometió un homicidio y después intentó evitar las consecuencias? Y aquí aparece una distinción esencial. Explicar una conducta no significa justificarla. Podemos estudiar qué procesos psicológicos podrían favorecer una conducta violenta sin convertirlos en excusas. Tenemos que separar tres cosas que suelen mezclarse: psicopatología, personalidad y responsabilidad. Y también vamos a ver algo especialmente incómodo. Quizá no necesitemos encontrar un trastorno mental para explicar el homicidio. Quizá la explicación más rigurosa sea mucho menos espectacular y mucho más difícil de aceptar. Llegamos al final de este caso y probablemente también llegamos al punto en el que más fácilmente podemos equivocarnos, porque ahora conocemos el desenlace, sabemos que Gabby Petito fue asesinada, sabemos que Brian Laundrie fue la única persona que el FBI identificó como directamente implicada en su muerte. Sabemos que utilizó la tarjeta bancaria de Gabby durante su regreso a Florida. Sabemos que hubo mensajes enviados desde los teléfonos de ambos después de la muerte de Gabby que, según el FBI, estaban destinados a hacer creer que ella seguía viva. Sabemos que Brian desapareció y sabemos que finalmente se suicidó. El FBI encontró además un cuaderno en el que Brian había dejado por escrito que asumía la responsabilidad por la muerte de Gabby. Con todo esto sobre la mesa, sería muy fácil decir: ya está, era un psicópata. Pero precisamente aquí es donde tenemos que frenar, porque una conducta monstruosa no es un diagnóstico psiquiátrico. Vamos a empezar por lo que probablemente podemos descartar con bastante seguridad. No tenemos evidencia de que Brian estuviera psicótico en el sentido clínico habitual. No encontramos en la información pública disponible una historia convincente de delirios, alucinaciones, pensamiento desorganizado o una pérdida global del contacto con la realidad que explique su conducta. Y esto importa, porque después del homicidio vemos algo bastante diferente. Brian parece comprender que Gabby ha fallecido, comprende que su muerte puede provocar una investigación, comprende que él puede ser identificado y actúa en consecuencia. Utiliza la tarjeta de Gabby, regresa a Florida. Hay comunicaciones destinadas a mantener la apariencia de que ella continúa viva. Después desaparece. Todo esto es compatible con una persona que comprende perfectamente la relación entre lo que ha ocurrido, lo que los demás pueden descubrir y las consecuencias que puede sufrir. Eso no es una demostración absoluta de normalidad psicológica, pero sí es muy difícil de reconciliar con una pérdida grave del juicio de realidad. Ahora podemos volver a la palabra que aparece constantemente cuando se habla de casos como este: psicopatía. ¿Podemos decir que Brian era un psicópata? No, y hay que explicar por qué. La psicopatía no significa simplemente persona que mata, tampoco significa persona que no siente emociones y tampoco equivale exactamente al trastorno antisocial de la personalidad. Es un constructo clínico forense que requiere una evaluación estructurada y una historia suficientemente amplia. Normalmente interesa conocer el funcionamiento interpersonal, afectivo y conductual a lo largo del tiempo, y nosotros no tenemos eso. Tenemos una relación, un episodio policial, un homicidio, una conducta posterior, un suicidio y una confesión escrita. Es muchísimo material para reconstruir hechos, pero muy poco para establecer un diagnóstico de personalidad con seguridad.
Ahora bien, que no podamos diagnosticar psicopatía no significa que no podamos hablar de rasgos conductuales, y aquí aparecen algunos bastante claros: engaño, evitación de consecuencias, ocultación, posible manipulación interpersonal, uso de los teléfonos de la víctima para construir una determinada apariencia y finalmente una conducta dirigida a escapar de las consecuencias legales. Son conductas que pueden aparecer en personas con rasgos antisociales, pero también pueden aparecer en personas que no cumplen un trastorno antisocial. Una persona puede cometer un crimen y posteriormente mentir para evitar ser descubierta sin tener un trastorno de personalidad. Por tanto, debemos separar conducta antisocial de trastorno antisocial de la personalidad. No son equivalentes. ¿Y el narcisismo? Aquí también podemos plantear una hipótesis. Una relación de pareja puede convertirse en una amenaza para el autoconcepto cuando la persona siente que pierde control, prestigio o vínculo. Podríamos preguntarnos si Brian experimentó el conflicto con Gaby como una amenaza a su identidad, pero nuevamente no tenemos suficiente información para afirmar un trastorno narcisista. No sabemos cómo funcionaba en otros ámbitos, no sabemos cómo respondía habitualmente a las críticas, no conocemos suficientemente bien sus relaciones anteriores, no sabemos si existía un patrón estable de grandiosidad, necesidad de admiración, sensibilidad a la humillación o falta de empatía. Por tanto, podemos hablar de hipótesis sobre vulnerabilidad narcisista, no de diagnóstico. Y el trastorno límite. Aquí la hipótesis resulta todavía menos defendible. Podemos hablar de conflicto emocional, podemos hablar de una posible escalada, pero no tenemos evidencia suficiente de un patrón persistente de inestabilidad afectiva, identidad alterada, impulsividad generalizada, autolesiones, vacío crónico u otros criterios necesarios. Por tanto, no tenemos base para decir que Brian padeciera un trastorno límite de la personalidad. Y esto es importante porque existe una tendencia muy peligrosa a utilizar borderline como explicación universal de cualquier relación intensa y conflictiva. No, una relación conflictiva no es un diagnóstico. Ahora vamos a una cuestión mucho más útil. ¿Qué nos dice la conducta sobre el control? Al principio hablamos del incidente en Moab, una discusión, contacto físico, una dinámica en la que Gaby aparece mucho más alterada emocionalmente y una intervención policial que inicialmente se orienta hacia ella. Luego vimos algo todavía más importante, la necesidad de reconstruir la relación completa, porque una agresión aislada no nos dice necesariamente quién controla la relación. Para hablar de control coercitivo necesitamos un patrón, y en el caso de Gaby y Brian no tenemos evidencia pública suficiente para reconstruir todos los elementos de ese patrón con la seguridad que necesitaríamos para afirmar que existía un régimen consolidado de control coercitivo. Esto es importante, podemos plantearlo como hipótesis, podemos analizar señales compatibles, pero no debemos convertir retrospectivamente una relación conflictiva en un diagnóstico de violencia coercitiva simplemente porque terminó en homicidio. Entonces, ¿qué podemos decir con mayor seguridad? Probablemente esto: existía violencia física dentro de la relación. Eso sí está documentado, y esa violencia era suficientemente importante como para provocar una intervención policial en Moab. También sabemos que Gaby estaba emocionalmente muy alterada durante aquella intervención y sabemos que posteriormente murió violentamente. Lo que no podemos demostrar únicamente con esos hechos es exactamente cómo estaba estructurada la relación durante todos los meses anteriores. Por eso nuestra formulación tiene que mantener una zona de incertidumbre. Y aquí aparece una de las ideas centrales de todo nuestro análisis. El homicidio no necesita una explicación psiquiátrica para existir. Puede haber psicopatología, puede haber rasgos de personalidad, puede haber una dinámica de poder, puede haber celos, puede haber rabia, puede haber miedo a la ruptura, puede haber una combinación de varios factores, pero ninguna de esas posibilidades es necesaria para afirmar que una persona puede decidir ejercer violencia extrema sobre su pareja. Y esto tiene una consecuencia muy importante,
Buscar un diagnóstico no debe convertirse en una forma de explicar moralmente el crimen. Ahora pensemos en el comportamiento inmediatamente posterior. Si Brian hubiera quedado completamente desorganizado después de la muerte de Gaby, podríamos imaginar otro tipo de comportamiento. Pero lo que observamos es diferente, que regresa a su casa, a Florida, que utiliza la tarjeta de Gaby, que aparecen mensajes posteriores destinados a crear la impresión de que Gaby seguía viva. Después desaparece, es decir, hay una secuencia de evitación de detección, y esta secuencia es clínicamente interesante porque implica una representación bastante clara de las consecuencias. No necesitamos saber qué estaba sintiendo para observar lo que estaba haciendo. Y esto nos permite formular algo que sí podemos defender. Brian parecía comprender que la realidad de lo ocurrido era incompatible con la versión que interesaba presentar a los demás, por eso necesitaba construir una apariencia alternativa. Hay una diferencia fundamental entre eso y un delirio. Una persona delirante puede actuar sobre una creencia falsa porque considera que esa creencia es verdadera. Aquí parece ocurrir otra cosa. La realidad es conocida, pero se intenta ocultar. La diferencia puede resumirse de una manera muy sencilla. En el delirio, yo creo que esto es verdad, pero en el engaño, yo sé lo que ha ocurrido, pero quiero que tú creas otra cosa. Y la conducta posterior de Brian parece mucho más compatible con el segundo modelo. Eso no demuestra ausencia de enfermedad mental, pero sí hace que una explicación basada fundamentalmente en psicosis sea poco convincente. Ahora tenemos que hablar del suicidio. Brian desaparece el 13 o 14 de septiembre. Su cuerpo aparece el 20 de octubre. El examen médico establece que murió por una herida de bala autoinfligida. ¿Por qué se suicida? Aquí no tenemos una respuesta definitiva y cualquier respuesta demasiado segura sería especulativa. Podría haber miedo a la prisión, podría haber desesperación, podría haber culpa, podría haber vergüenza, podría haber una combinación, podría existir una vulnerabilidad suicida previa que no conocemos y también puede existir un componente de escape de consecuencias, pero no podemos determinar cuál de estas variables fue dominante. El cuaderno añade información. Brian dejó escrito que asumía la responsabilidad por la muerte de Gaby. El FBI encontró el cuaderno junto a sus restos y confirmó que contenía declaraciones en las que reclamaba responsabilidad por la muerte. Pero incluso aquí debemos mantener una distancia crítica. Una confesión no es una evaluación psiquiátrica. Una persona puede describir sus actos de una manera que la proteja psicológicamente, puede minimizar, puede racionalizar, puede transformar una agresión deliberada en una supuesta consecuencia inevitable, puede presentar una explicación en la que conserve parte de una imagen positiva de sí misma. Por eso, el cuaderno es una fuente fundamental para reconstruir su narrativa, pero no nos permite leer directamente su personalidad. Y esto nos lleva a una cuestión fascinante. ¿Qué función cumple una narrativa de justificación después de un crimen? Puede reducir disonancia cognitiva. Si una persona necesita seguir considerándose buena, tendrá que explicar cómo pudo hacer algo malo. Una posibilidad es cambiar la historia. Yo no soy una persona violenta. Lo hice porque estaba desesperado. No tenía alternativa. Intentaba protegerla. Estas narrativas pueden funcionar como mecanismos de defensa, pero, de nuevo, no sabemos hasta qué punto estaban presentes en Brian. No debemos inventar una psicología que las fuentes no nos permiten demostrar. Entonces, si tuviéramos que realizar una formulación psiquiátrico-forense provisional, ¿cómo quedaría? Yo lo organizaría en 4 niveles. Nivel 1. Los hechos. Existió una relación de pareja con conflicto y violencia física documentada. Gaby murió por homicidio. El FBI no identificó a ninguna otra persona directamente implicada en su muerte aparte de Brian. Brian utilizó la tarjeta de Gaby después de su muerte. Se produjeron comunicaciones destinadas a hacer creer que Gaby continuaba viva. Brian desapareció y posteriormente se quitó la vida y dejó una declaración escrita asumiendo responsabilidad. Nivel 2. Funcionamiento observable. Aparecen conductas de evitación, engaño, ocultación y adaptación a las consecuencias. Nivel 3. Hipótesis psicológicas. Podemos plantear conflicto interpersonal, dificultades en la regulación de la ira,
posible necesidad de control, intolerancia a la ruptura o determinadas vulnerabilidades de personalidad, pero ninguna puede establecerse como diagnóstico definitivo. Nivel 4. Diagnóstico. No tenemos evidencia suficiente para diagnosticar retrospectivamente un trastorno mental específico, y esta última frase es probablemente la más importante. Ahora llegamos a la imputabilidad. Aquí debemos separar dos preguntas. La primera, ¿podría una persona tener un trastorno mental y seguir siendo responsable penalmente? La respuesta es sí, por supuesto. Tener un diagnóstico psiquiátrico no equivale a ser inimputable. Y segunda, ¿tenemos evidencia de que Brian no comprendiera lo que estaba haciendo o que no pudiera comprender su carácter ilícito? Con la información pública disponible, no vemos evidencia convincente de una alteración mental grave que apunte en esa dirección. Al contrario, la conducta posterior muestra planificación, ocultación y preocupación por las consecuencias. Eso sería compatible con una comprensión sustancial de la realidad y de la naturaleza de sus actos, pero técnicamente debemos decir que no pudimos evaluarlo directamente porque murió antes de poder ser sometido a una evaluación forense. Por tanto, no debemos presentar esto como una conclusión pericial. Es una inferencia basada en una conducta observable. Y ahora podemos volver a Gaby, porque quizá el aprendizaje más importante de este caso no tenga que ver con diagnosticar a Brian. Tiene que ver con cómo evaluamos a las parejas antes de que ocurra una tragedia. En Moab nos muestran una situación en la que existe violencia física. Una persona está alterada, la otra parece más tranquila. Ambos tienen versiones y el conflicto puede interpretarse inicialmente como una pelea de pareja, pero después sabemos que Gaby murió. Esto no significa que aquel resultado fuera inevitable, tampoco significa que los agentes pudieran haberlo predicho con certeza. Significa que la violencia de pareja exige evaluar el patrón, no solamente el episodio. Y aquí quiero recuperar una idea que hablamos al principio. La pregunta no debería ser ¿quién parece más estable? La pregunta debería ser ¿quién tiene más poder? ¿Quién controla los recursos? ¿Quién puede abandonar la relación? ¿Qué ocurre cuando alguien intenta separarse? ¿Hay amenazas? ¿Hay escalada? ¿Hay miedo? ¿Hay aislamiento? ¿Qué sucede después de una ruptura? Y una de las variables que más deberíamos observar es precisamente la reacción ante la pérdida de control, porque algunas personas aceptan una ruptura, otras sufren, otras intentan negociar y otras responden intentando recuperar el control a cualquier precio. No podemos demostrar que Brian encajara perfectamente en esta última categoría durante toda la relación, pero sí sabemos que el desenlace incluyó una violencia extrema y después conductas destinadas a evitar las consecuencias. Eso es suficiente para que el caso sea profundamente relevante desde la perspectiva forense. Y ahora sí podemos responder nuestra pregunta inicial. ¿Qué trastorno tenía Brian Laundrie? La respuesta más rigurosa es que no lo sabemos y probablemente nunca lo sabremos con la certeza que permitiría una evaluación clínica. Pero eso no significa que no podamos entender aspectos de su conducta. Podemos hablar de violencia interpersonal, podemos hablar de posible control, podemos hablar de regulación emocional, podemos hablar de engaño, podemos hablar de evitación, podemos hablar de responsabilidad y podemos reconocer que ninguna de esas dimensiones requiere necesariamente un diagnóstico psiquiátrico. Quizá la conclusión más importante sea precisamente esta. No necesitamos convertir a Brian Laundrie en un monstruo clínico para comprender que cometió un acto extraordinariamente grave. Y tampoco necesitamos convertir a Gaby en una víctima perfecta. Gaby podía tener ansiedad, podía enfadarse, podía equivocarse, podía agredir, podía amar a Brian, podía querer continuar el viaje y podía al mismo tiempo encontrarse dentro de una relación que presentaba elementos peligrosos. Las personas no necesitan ser perfectas para ser víctimas y los agresores no necesitan parecer enfermos para ejercer violencia. En el caso de Liz Goliar, terminábamos preguntándonos si la ficción había sustituido a la realidad. Aquí la pregunta es diferente.
Quizá el problema no sea distinguir realidad de ficción, quizá sea comprender qué hace una persona cuando la realidad deja de coincidir con lo que quiere, una ruptura, un rechazo, una pérdida de control, una discusión, una amenaza a la propia imagen. En la mayoría de las personas, estas experiencias producen dolor, en algunas producen rabia y en una minoría pueden convertirse en violencia. La psiquiatría puede ayudarnos a estudiar los factores que aumentan ese riesgo, pero no puede convertir cada acto violento en un síntoma. Gabby Petito murió en agosto de 2021. Brian Laundrie murió semanas después. La investigación del FBI concluyó que no había otra persona directamente implicada en la muerte de Gabby, y nosotros nos quedamos sin la posibilidad de preguntarle directamente qué ocurrió. Eso limita muchísimo nuestro análisis, pero también nos deja una lección metodológica. Cuando no podemos entrevistar al sujeto, debemos ser todavía más estrictos. Hechos primero, después conducta, después hipótesis y solamente al final, si la evidencia lo permite, diagnóstico. Nunca al revés, porque si empezamos con una etiqueta, psicópata, narcisista, borderline, psicótico, terminaremos seleccionando los hechos que confirman nuestra teoría. Si empezamos con los hechos, podemos aceptar que algunas preguntas quizá no tengan respuesta. Y en psiquiatría forense, reconocer lo que no sabemos no es una debilidad, es parte del rigor. Así que quizá la conclusión final de este caso no sea Brian Laundrie tenía X trastorno. La conclusión sea mucho más incómoda. Una persona puede mantener una apariencia completamente funcional, tener conflictos graves dentro de una relación, ejercer violencia y posteriormente intentar ocultar un homicidio sin que necesitemos postular necesariamente una enfermedad mental grave para explicar su conducta. Y eso es precisamente lo que hace tan importante estudiar la violencia de pareja desde una perspectiva forense, porque si esperamos que aparezca un diagnóstico evidente para reconocer el riesgo, probablemente estaremos llegando demasiado tarde. Recuerda que si te ha gustado este vídeo puedes suscribirte a mi canal, que es completamente gratis. El 60% de las personas que veis estos vídeos no estáis suscritos, así que me haríais un gran favor. Le puedes dar me gusta a este vídeo si te ha gustado y dejarme un comentario con lo que piensas y compartirlo. Nos vemos la semana que viene.